Estamos en línea con un gran escritor, gran dramaturgo. Forma parte, escritor y autor de dos grandes obras que hoy están en cartel. Una es Bajo Terapia, una gran obra que interpreta Laura Zimmer, Héctor Díaz, María Figueira, Valeria Lois, Darío Lopilato, que todos lo tenemos más que conocidos, y el gran Carlos Portaluppi. También es autor de Somos Child Free, que está interpretado por Gabriel Goiti y está dirigida, Bajo Terapia primero, por Daniel Veronés. Estamos hablando de Matías Del Federico. Muy buenas tardes, Matías. Juan te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Mucho gusto. Muchísimas gracias por atendernos y por este contacto con Yo Quiero Verte, Matías. No, gracias a ustedes por la comunicación. Matías, te quería preguntar, primero que nada, ¿cómo surge en vos esta pasión, este amor que le tenés al teatro? Bueno, un poco, digamos que surge de una cuestión más familiar. Yo vivo en Santa Fe, en un pueblo cerca de Rosario, y un poco mi abuelo comenzó en el pueblo con un grupo teatral, que después siguió mi tío, luego mi papá, y yo empiezo un poco en la adolescencia a formar parte del grupo de teatro, o sea que de alguna manera el teatro desde siempre, desde que nací, estuvo un poco en mi vida, digamos, en mi vida familiar. Comencé siendo actor ahí en el grupo de teatro, y bueno, de a poquito fui intentando más por el lado de la escritura, que era lo que por ahí más me llamaba la atención en su momento cuando empecé a actuar, así que digamos que viene ya de varios años. Hola Matías, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Contanos, ¿cómo fue el proceso de escribir puntualmente Bajo Terapia y cómo es que esta obra tan linda y que sigue manteniendo un éxito impresionante en Calle Corrientes llega al teatro comercial? Bueno, un poco, digamos, antes de empezar a escribir teatro, mi escritura estaba más basada en cuentos, que es también un género que me gusta mucho, y uno de los cuentos que tenía escrito era como una especie de sobremesa de parejas de fin de año, donde un poco discutían por distintas cuestiones ligadas a las relaciones, y bueno, se me ocurrió que era una buena idea para pasarlo al teatro, para poder escribir. Bajo Terapia es mi primera obra escrita, un poco porque tenía una dinámica teatral en cuanto a los conflictos, a los diálogos, al humor, y ahí fue donde decidí escribir la obra, pasándola a una terapia de parejas, un poco para ordenar el caos que era el cuento. Y bueno, empecé con la intención de montarla con mi grupo de teatro en el pueblo, esa era un poco la idea. Si bien, por supuesto, tenía el deseo de poder mostrar el trabajo en Buenos Aires a algún director. Yo tengo cierta amistad con Mauricio Daviun, ya que él vino a nuestro pueblo a hacer alguna de sus obras, así que un poco consulté con él cómo podía hacer para acercar el texto a un director, y justo salió, esto fue en el año 2013, salió un concurso que se llama Contar, que se sigue haciendo, que es organizado por Argentores, la Asociación Argentina de Actores y Empresarios Teatrales, cuya idea es llevar al autor nacional a lo que es el circuito comercial, ya que por lo general en el circuito comercial se suelen ver más textos de autores internacionales, así que un poco la idea era que haya más argentinos en el circuito comercial. La obra quedó seleccionada Bajo Terapia en ese concurso, se hizo una función de semimontado para que los productores de alguna manera puedan verla, y bueno, de ahí se decidió montar en enero del 2015 en el Metropolitan City, y bueno, por suerte todavía sigue en cartel, ¿no? Tengo una pregunta, Matías. Vos estabas hablando recién de autores, ¿no? Vos sos uno de los pocos autores nacionales que se pudieron instalar en el teatro comercial, ¿no? Por ahí vos, José María Muscari, Hernán Casiari. ¿A qué atribuís por ahí este fenómeno de que por ahí no se estrenan tantos autores nacionales en el circuito comercial y si privilegian por ahí autores por ahí extranjeros? Sí, la verdad que es un tema, digamos, me parece un poco más para una pregunta más para producción. Yo pienso, uno intuye que tal vez el hecho de traer textos internacionales que de alguna manera ya fueron probados, en el caso de, por ejemplo, comedias francesas o inglesas o españolas, por ahí se traen las obras de esos lugares donde de alguna manera en su país tuvieron cierto éxito,
bueno, uno puede llegar a pensar que acá también puede funcionar. Tal vez desde ese lugar es un poco una de las formas de poder tener cierta seguridad de que un texto puede llegar a funcionar. También puede ser que el autor nacional se ha decidido alejar un poco del circuito, digamos, por otras estéticas. Uno va recorriendo los teatros alternativos que hay en Buenos Aires y ve grandes propuestas, ve distintas temáticas, distintas estéticas que tal vez para los productores no sean tanto para el teatro comercial. Pero bueno, como te decía por ahí de este concurso Contar, que ya hace un par de años que se viene haciendo, está demostrando que también hay varios autores. Sé que ahora ya salieron las seleccionadas de este año, de autores nacionales para el circuito comercial, o sea que yo creo que de a poco se va a ir viendo más el autor nacional dentro también de lo que es el circuito comercial, que creo que es necesario, digo, que haya en Calle Corrientes también más autores nacionales. Sin duda es un orgullo ver obras de autoría argentina en Calle Corrientes, y más también saber que estas obras, en el caso de Bajo Terapia, trascendieron lo nacional, y tengo entendido que también se están presentando en otros países, ¿verdad? Sí, por suerte, después de acá del estreno en Argentina, se estrenó también en España, también con dirección de Daniel Veronese en Madrid. Ahora se va a estrenar en octubre, a fin de octubre, en Barcelona, una versión en catalán. También se ha hecho en Chile, en Perú. Sí, la verdad que ha sido todo un suceso muy vertiginoso y nada, muy lindo todo lo que está pasando con la obra. Y a partir de Bajo Terapia y de Somos Child Free, contanos cómo se vio modificada tu vida, cómo dividís tu tiempo entre Santa Fe y Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, obviamente fue un cambio, y encima que nada sigo haciendo prácticamente lo mismo que hacía antes de Bajo Terapia. Me refiero levantarme, intentar tanto con la lectura como ver obras, intentar escribir algún cuento, alguna obra. En ese sentido sigo con los mismos horarios. Obviamente puedo estar más abocado a eso. Antes lo dividía con un trabajo familiar que tengo en Santa Fe. En este caso estoy con la posibilidad de poder estar todo el día dedicado a lo que realmente me gusta. Creo que eso fue un poco el cambio, por llamarlo de alguna manera. En este momento me instalé acá en Buenos Aires con la intención también de poder ir a ver obras, estar más cerca de mis obras. En sí fue un cambio desde ese lugar, de poder saber que uno se puede levantar y hacer lo que realmente a uno le gusta. Eso es algo que es un cambio muy significativo, obviamente para mí también, poder hacerlo, saber que de alguna manera hay cierta puerta abierta para poder mostrar otros textos, que a veces es difícil cuando uno es desconocido, digo, poder mover un texto que uno escriba, hacérselo llegar a algún director, a algún productor. Bueno, con Bajo Terapia, con Somos Child Free, de alguna manera me abre la puerta para poder mostrar los textos a distintos productores. Y hablando un poco de cambios y de transformaciones, Matías, me preguntaba qué había pasado con ese pueblo, con San José de la Esquina, cuando te vieron volver ya siendo un escritor reconocido, de peso, famoso. ¿Qué te pasó cuando volviste por ahí ya consagrado a San José de la Esquina? ¿Qué es lo que pasa en el pueblo cuando vas? La verdad que es muy lindo. Es un pueblo de 7.000 habitantes. Desde siempre es un pueblo muy teatrero. Incluso llegó a haber 3 grupos de teatro ahí en mi pueblo. O sea, es algo un poco extraño que se ve en un pueblo. O sea que fue algo también muy lindo. Incluso siguen viniendo combis desde mi pueblo a ver las obras. Vinieron a ver Bajo Terapia, y ahora que arrancó hace poco Child Free, están viniendo de mi pueblo a ver las obras. Así que nada, cuando vuelvo al pueblo, charlando en el café tradicional del pueblo, siempre hablando con la gente que me pregunta cómo va todo, que sigue de alguna manera atento a lo que pasa. Es muy obviamente muy gratificante para mí, y también para el pueblo, el hecho de saber que pueden hacerse una visita por Buenos Aires a ver un teatro surgido del pueblo de alguna manera. Y luego de estas 2 obras, actualmente, ¿te encontrás escribiendo alguna otra obra de teatro o tenés algún proyecto nuevo en mente? Sí, tengo un libro de cuentos terminado, que es un poco la idea
tratando de editar, no es fácil editar literatura en el país. Y también sí estoy trabajando sobre alguna obra por ahí más ligada a otro circuito, no tanto para el comercial, y con siempre estoy, digamos, de alguna manera intentando escribir algún cuento o alguna obra de teatro. Calculo que de acá a un tiempo algo teatral nuevo va a estar listo. Y ya nos estaremos enterando seguramente, Matías. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Entonces, somos Child Free, con Eugenia Tobal y Gabriel Goiti. Se presenta de jueves a domingos en el complejo de la Plaza. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo, ahí estamos. Y Bajo Terapia con Darío Lopilato y Valeria Lois, entre otros. Se presenta los mismos días, también de miércoles a domingo, en el Metropolitan City, ¿verdad? Claro, Bajo Terapia de jueves a domingo en el Metropolitan City, sí. Ahí está. Entonces vamos a pasarlo en limpio, así que bien, somos Child Free. Entonces de miércoles a domingo en el complejo de la Plaza, y Bajo Terapia entonces va de jueves a domingo en el Metropolitan City. Exactamente, así que los invito para cuando quieran venir, o a todos los oyentes que estén escuchando, para ver dos comedias bien argentinas. Ahí estaremos seguro viéndote, y después te estaremos mandando ahí nuestra crítica, entre comillas, a estas dos obras. Muchísimas gracias por este contacto, Matías. No, gracias a ustedes por la difusión y por la comunicación. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Matías Del Federico, escritor, dramaturgo, uno de los pocos artistas nacionales que se encuentran en el circuito comercial de teatro, autor de dos grandes obras, de Bajo Terapia y de Somos Child Free. Y ahora sí, entonces.